En 1923, el hacendado don Juan Fernando de la Vega conoció a la joven Ana Hilda bajo las circunstancias más inesperadas y frías que uno pueda imaginar. No fue el destino ni el afecto lo que los unió, sino un contrato de negocios tan calculador como desesperado. Durante los primeros meses de su convivencia forzada, el amor parecía una quimera imposible, un fantasma en los pasillos silenciosos de la hacienda La Escondida, donde cada gesto estaba medido por el peso de un acuerdo cruel. Hasta que un descubrimiento accidental en un viejo baúl cambió no solo el rumbo de sus vidas, sino también la verdad sobre un pasado que todos creían conocer. ¿Cómo es posible que una tragedia construida sobre mentiras y orgullo pudiera haber mantenido a dos almas prisioneras durante tanto tiempo, a la vista de todos? Antes de contarte cómo una simple búsqueda de mantas en una noche de tormenta reveló un secreto que pondría a prueba los cimientos de la hacienda. Comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este hallazgo desencadenó. El conflicto principal se instaló desde el primer día. El silencio en la hacienda La Escondida era tan profundo que se podía oír el crujido de la madera vieja y el susurro del viento entre los agaves. Don Juan Fernando, un hombre endurecido por una pérdida que se negaba a procesar, vivía en un luto autoimpuesto, que se había convertido en una coraza de frialdad. La comunidad de Jalisco lo respetaba por su fortuna, pero murmuraba sobre su alma vacía y su obsesión por conseguir un heredero. La muerte de su primera esposa, Isabel, no solo le había arrebatado la alegría, sino que lo había convencido de que el amor era un campo minado. Para él, Ana Hilda no era una nueva esposa, sino la solución a un problema dinástico, una vasija destinada a llevar su apellido y asegurar que su imperio no muriera con él. Esta presión, este propósito puramente funcional, era el aire que se respiraba en cada rincón de la casona. La vida de Juan Fernando era un reloj suizo, una rutina inquebrantable diseñada para evitar cualquier pensamiento o emoción que pudiera desviarlo de su camino. Se levantaba antes del amanecer para supervisar la cosecha de agave, con la misma mirada calculadora con la que por la tarde revisaba los libros de contabilidad. Cada noche, cenaba en solitario en un comedor inmenso, bajo la mirada pintada y serena de su difunta esposa Isabel, cuyo retrato colgaba sobre la chimenea como un recordatorio constante de su fracaso personal. No hablaba con nadie más de lo necesario, sus órdenes a Mateo el capataz eran breves y precisas, su interacción con el servicio era casi nula. Era un hombre que controlaba cada hectárea de su tierra, cada peso de su fortuna, pero que había perdido por completo el control sobre su propio corazón, encerrándolo bajo 7 llaves por miedo a un dolor que, sin saberlo, ya lo consumía por dentro. La Escondida, con sus vastos campos de agave azul, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, era un paraíso terrenal que ocultaba un infierno emocional. La casona, una joya de la arquitectura colonial, con sus patios frescos y sus arcos de cantera, parecía un monumento a la tradición y al poder. Sin embargo, para quienes vivían allí, sus muros gruesos no protegían sino que aislaban. La belleza del paisaje contrastaba brutalmente con la frialdad de las relaciones humanas que se desarrollaban en su interior. Era una jaula dorada, un lugar donde la riqueza material no podía comprar ni un ápice de calor humano. El aroma dulce del agave cocido que emanaba de las destilerías se mezclaba con una atmósfera de tristeza y resignación, un recordatorio constante de que, en esa casa, la vida se medía en producción y linaje, no en felicidad. Ana Hilda, con apenas 22 años, no era una mujer ingenua que buscaba un cuento de hadas. Provenía de una familia que había conocido mejores tiempos, cuya fortuna se había desvanecido, dejando solo el orgullo y las deudas. Poseía una inteligencia aguda y una dignidad que se negaba a doblegarse, incluso ante la desesperación. Aceptó el inhumano contrato de Juan Fernando no por ambición, sino por un sacrificio calculado, salvar a sus padres de la ruina total. Creía en su juventud, que podría soportar una vida sin amor a cambio de seguridad económica para los suyos. Se preparó mentalmente para ser una extraña en su propia casa, para cumplir con su parte del trato, con la misma eficiencia con la que un empleado cumple sus tareas. Lo que no calculó fue el peso que el silencio y la indiferencia de un hombre roto
tendrían sobre su propio espíritu. El día que Ana Hilda llegó a la escondida, el sol de Jalisco parecía brillar con menos intensidad. El carruaje se detuvo frente a un portón de hierro forjado, que se abrió con un chirrido lúgubre, como si le diera la bienvenida a una nueva prisionera. Los peones que trabajaban en los campos detuvieron sus labores por un instante para observarla, sus miradas una mezcla de curiosidad y lástima. Al bajar, sintió el peso de la casona sobre ella, una estructura imponente y silenciosa que parecía observarla con cientos de ojos invisibles. No hubo una cálida bienvenida, solo Elena, la ama de llaves, esperándola en la puerta con una expresión indescifrable. El aire era denso, cargado de una historia no contada, y Ana Hilda sintió un escalofrío recorrer su espalda, comprendiendo que había cruzado un umbral hacia una vida que sería mucho más solitaria de lo que jamás había imaginado. El primer encuentro formal entre ellos, ya como marido y mujer bajo contrato, selló el tono de su relación. Juan Fernando la recibió en su despacho, un cuarto sombrío dominado por un escritorio de caoba y estantes repletos de libros que nadie leía. No le ofreció una sonrisa, ni una palabra de consuelo. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, no con deseo, sino con la evaluación de un ganadero que inspecciona una nueva adquisición. Le explicó sus deberes con una voz monótona y distante: dirigir la casa, mantener las apariencias, y sobre todo, darle un heredero. No hubo espacio para preguntas, ni para un atisbo de conexión humana. Para él, ella era un engranaje en la maquinaria de su legado. Para ella, él era el arquitecto de su nueva prisión. Un hombre tan amurallado en su dolor, que era imposible vislumbrar a la persona que había detrás. La noticia del nuevo matrimonio de don Juan Fernando se extendió por el pueblo como la pólvora, alimentando los chismes en el mercado y las misas de domingo. La comunidad, siempre rápida para juzgar, se dividió. Algunos veían a Ana Hilda como una oportunista sin escrúpulos que se había vendido por la fortuna de los de la Vega. Otros, los más compasivos, la veían como una pobre muchacha sacrificada en el altar de la obsesión de un hombre. Las mujeres la miraban con una mezcla de envidia por su nueva posición, y desdén por las circunstancias de su llegada. Cada vez que salía de la hacienda, sentía el peso de cientos de ojos sobre ella, cada mirada un juicio, cada susurro una condena. Esta presión social se convirtió en otro barrote de su jaula, recordándole que no solo debía cumplir con su marido, sino con las expectativas de un mundo que la observaba sin piedad. Dentro de los muros de la hacienda, sin embargo, no todo era frialdad. Elena, la ama de llaves, una mujer que había servido a la familia durante décadas, vio en Ana Hilda no a una intrusa, sino a otra víctima del dolor que consumía a esa casa. Con pequeños gestos, una taza de té caliente por la noche, o una palabra amable por la mañana, se convirtió en un ancla de humanidad para la joven. Mateo, el capataz, un hombre leal a Juan Fernando pero que había querido sinceramente a la difunta Isabel, observaba a la nueva patrona con una mezcla de cautela y preocupación. Él conocía la versión oficial de la muerte de Isabel, una fiebre repentina, pero sus ojos viejos y sabios siempre habían sospechado que la historia era incompleta. En sus miradas silenciosas, Ana Hilda comenzaba a percibir que los secretos de la escondida eran mucho más profundos de lo que el contrato revelaba. Pero más allá del juicio social y la indiferencia de su esposo, lo que realmente atormentaba a Ana Hilda era la cláusula más cruel del contrato, la que definía su existencia en la escondida. No solo debía concebir un heredero, debía ser un varón, y debía hacerlo en un plazo de 2 años. Si fallaba, si el tiempo se agotaba o si daba a luz a una niña, el acuerdo se anularía de inmediato. Sería expulsada de la hacienda sin un solo centavo, de vuelta a su familia no como una salvadora sino como una mujer fracasada y deshonrada. Este pacto inhumano era una espada de Damocles, que pendía sobre su cabeza cada día y cada noche. Cada mes que pasaba sin señales de embarazo, la presión aumentaba, convirtiendo la intimidad con su esposo en un acto mecánico y desesperado, un deber aterrador en lugar de un acto de unión. La esperanza se convertía en miedo, y el futuro en una amenaza constante. Los años que siguieron a la muerte de Isabel no fueron un periodo de duelo, sino una lenta petrificación del alma de Juan Fernando. El ala oeste de la casona,
donde se encontraban los aposentos de su difunta esposa, fue cerrada con llave el día después del entierro. Nadie, ni siquiera Elena, tenía permiso para entrar. El polvo se acumulaba sobre los muebles finos, tejiendo un velo sobre el pasado, pero para Juan Fernando, ese cuarto no era un recuerdo, sino una herida abierta que se negaba a cerrar. No lo visitaba, pero su presencia era una constante en la casa, un santuario de su dolor y de su rabia. Era el epicentro de un silencio que envenenaba cada rincón de la escondida, un recordatorio perpetuo de lo que él consideraba la mayor traición de su vida, una que lo había dejado humillado y sin el heredero que tanto anhelaba. Dentro de esa habitación sellada, el tiempo se había detenido en 1920. Sobre el tocador de nogal reposaba un cepillo de plata con algunos cabellos oscuros aún atrapados en las cerdas. Un chal de seda estaba doblado sobre el respaldo de una silla, como si su dueña fuera a regresar en cualquier momento para ponérselo. Juan Fernando se había asegurado de que todo permaneciera intacto, no como un homenaje a la mujer que amó, sino como la escena de un crimen que repasaba una y otra vez en su mente. Cada objeto era una prueba de su fracaso, un testigo mudo de las mentiras que él creía haber descubierto demasiado tarde. Mantener la habitación intacta era su forma de autocastigo, una manera de no olvidar nunca la lección que, según él, la vida le había enseñado de la forma más cruel, que el amor y la confianza eran el camino más corto hacia la deshonra. Este luto no era la pena dulce de la nostalgia, era una amalgama corrosiva, de orgullo herido, ira contenida y una profunda desconfianza hacia el mundo entero. En la soledad de su despacho, rodeado de mapas de sus tierras y libros de cuentas, Juan Fernando no recordaba las risas de Isabel, sino sus silencios, sus excusas, las miradas evasivas que en su momento atribuyó a la melancolía femenina, pero que ahora interpretaba como signos inequívocos de una traición. La idea de que ella le había sido infiel, de que el hijo que supuestamente esperaba y que nunca llegó a nacer, podría no haber sido suyo, se había convertido en una obsesión que lo carcomía por dentro. Este tormento secreto era el verdadero motor de su frialdad, la razón por la que había decidido que su próximo matrimonio sería un negocio, desprovisto de cualquier sentimiento que pudiera volver a dejarlo vulnerable. La llegada de Ana Hilda no hizo más que intensificar este mecanismo de defensa. En ella, Juan Fernando no veía a una mujer, sino el reflejo de sus peores miedos. Cada gesto de amabilidad por parte de ella era interpretado como una manipulación, cada intento de conversación, como una intrusión en su fortaleza de dolor. Durante las cenas el silencio era tan denso que el tintineo de los cubiertos sobre la porcelana sonaba como un estruendo. Él comía con la vista fija en su plato, ignorándola deliberadamente, mientras el retrato de Isabel colgado sobre la chimenea parecía observarlos con una serenidad casi burlona. Sin saberlo, estaba castigando a Ana Hilda por los pecados que le atribuía a su primera esposa, convirtiendo a la joven en la depositaria de un resentimiento que no le pertenecía, y que ella no podía comprender. En el Jalisco de los años 20, la reputación de un hombre se medía tanto por sus hectáreas como por su descendencia. Un hacendado sin un heredero varón era visto como un hombre cuyo legado estaba incompleto, una rama poderosa destinada a secarse. Esta presión social era una carga constante para Juan Fernando. En las reuniones con otros terratenientes, sentía sus miradas compasivas o sus preguntas veladas sobre cuándo pensaba asegurar el futuro de la escondida. Cada bautizo en el pueblo era un recordatorio de su propia carencia. Su obsesión por un heredero no era solo un deseo personal, sino una respuesta desesperada a las expectativas de una sociedad que no perdonaba la debilidad y que veía en la continuidad del linaje la única verdadera forma de inmortalidad. El contrato con Ana Hilda era, en su mente, una medida drástica pero necesaria para silenciar esas voces y reafirmar su poder. Fue un gesto casi imperceptible, pero que representó la primera grieta en la armadura de hielo de la hacienda. Una mañana, Ana Hilda, incapaz de soportar por más tiempo la atmósfera lúgubre del comedor, cortó unas bugambillas del patio y las colocó en un jarrón de plata sobre la mesa del desayuno. Cuando Juan Fernando entró y vio el estallido de color fucsia en medio de la penumbra, se detuvo en seco. No dijo una palabra, pero su mandíbula se tensó,
y una mirada gélida se clavó en las flores, como si fueran una ofensa personal. Para él, ese simple acto de belleza era una profanación, un intento de borrar el luto que él había decretado como ley en esa casa. Ordenó a Helena con un gesto seco que retirara el jarrón, restableciendo el orden sombrío y dejando claro que cualquier intento de traer vida a la escondida sería sofocado de inmediato. Aquella tarde, mientras supervisaba la jima en los campos de agave, la memoria lo asaltó sin piedad. No fue un recuerdo agradable sino el eco de una de sus últimas conversaciones con Isabel, unas semanas antes de su muerte. La había confrontado en el jardín, su voz más dura de lo que pretendía, la frustración desbordándose. Tus excusas ya no me bastan, Isabel. Un médico, otro tratamiento. ¿Cuándo vas a cumplir con tu deber? Recordó la forma en que ella se había encogido, sus ojos llenos de una tristeza que él confundió con culpa. No recordaba sus palabras, solo el silencio que siguió a su acusación. Esa memoria no le traía remordimiento, sino una amarga justificación. Se convenció a sí mismo de que había tenido razón en presionarla, que su instinto no le había fallado. El recuerdo solo sirvió para endurecer aún más su corazón y reafirmar su decisión de no volver a cometer el mismo error. Ana Hilda, lejos de amedrentarse por la reacción de su esposo ante las flores, se convirtió en una observadora silenciosa y astuta. Comenzó a estudiar a Juan Fernando, no con miedo, sino con una creciente curiosidad. Notaba la forma en que sus manos se apretaban en puños cuando pensaba que nadie lo veía, o cómo su mirada se perdía en el retrato de Isabel con una expresión que no era de amor, sino de una profunda y dolorosa confusión. Empezó a sospechar que la historia del viudo desconsolado era una fachada que ocultaba algo mucho más complejo. No era la mirada de un hombre que extrañaba a su amada, sino la de un juez que aún no ha dictado sentencia, o quizás, la de un prisionero que no sabe cómo escapar de su propia celda. Esta percepción fue el primer paso en su viaje para desentrañar el verdadero misterio de la escondida. La soledad de Juan Fernando era una fortaleza que él mismo había construido, ladrillo a ladrillo, con desconfianza y orgullo. No tenía amigos íntimos, solo socios comerciales y rivales. Mateo, el capataz, le era leal en el trabajo, pero mantenía una distancia respetuosa en lo personal, consciente del campo minado que era el corazón de su patrón. La comunidad lo veía como una figura poderosa y distante, un hombre al que se le temía y respetaba, pero al que nadie se atrevía a acercarse. Este aislamiento autoimpuesto lo protegía de la lástima de los demás, pero también lo ahogaba lentamente. Pasaba sus noches en el despacho, con una copa de tequila como única compañía, rumiando sus sospechas y alimentando un rencor que se había convertido en la única emoción que se permitía sentir, porque la ira era más fácil de sobrellevar que el dolor devastador de la pérdida. Los días se convirtieron en semanas, y la pasividad de Ana Hilda comenzó a erosionarse, reemplazada por una determinación silenciosa. Confinada en una casa que se sentía más como un mausoleo que como un hogar, empezó a explorar. Recorría los pasillos silenciosos, pasaba los dedos por los muebles cubiertos de sábanas blancas, y se detenía frente a las puertas cerradas, preguntándose qué secretos guardaban. Su curiosidad no era ociosa, era una cuestión de supervivencia. Para entender al hombre con el que estaba atada, y para encontrar su propio lugar en ese mundo hostil, necesitaba comprender el pasado que proyectaba una sombra tan larga sobre el presente. Fue durante una de estas exploraciones, en una tarde gris en la que el cielo amenazaba con una tormenta, que sus pasos la llevaron hacia la escalera polvorienta que conducía al desván, un lugar olvidado que guardaba la llave de todo. La tormenta no llegó con aviso, sino que se abalanzó sobre los valles de Jalisco con la furia de un animal herido. El cielo, que minutos antes era de un azul plomizo, se desgarró en un estruendo de truenos que hacían vibrar los gruesos muros de la escondida. La lluvia caía en cortinas tan densas que borraban el contorno de los campos de agave, aislando la hacienda del resto del mundo. Dentro de la casona el viento aullaba a través de las rendijas de las ventanas, y las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes que parecían dar vida a los fantasmas del pasado. Para Ana Hilda, el estruendo exterior era casi un alivio, un sonido que rompía el silencio opresivo que reinaba en su vida cotidiana.
Era una noche para que los secretos se agitaran en sus escondites. El frío, sin embargo, era más que una metáfora. Se colaba por debajo de las puertas y a través de la piedra, un frío húmedo y penetrante que ninguna chimenea parecía poder combatir. Tiritando bajo su mantón, Ana Hilda se dio cuenta de que las delgadas cobijas de su habitación no serían suficientes. Recordó vagamente una conversación con Elena sobre viejos edredones y mantas de lana guardados en el desván, el lugar al que nadie subía nunca. La idea de aventurarse en la oscuridad de la parte más alta y olvidada de la casa le produjo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura, pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Con un candelabro en mano, cuya llama temblaba con cada ráfaga de viento, tomó una decisión que cambiaría el curso de su destino y el de todos en la escondida. Subir la escalera de caracol que conducía al desván fue como viajar en el tiempo. Cada escalón de madera crujía bajo su peso, protestando por la intrusión. El aire se volvía más denso, cargado del olor a polvo, a madera vieja y a recuerdos olvidados. Al empujar la pesada puerta, una ráfaga de aire viciado la recibió. La luz de su vela apenas lograba perforar la oscuridad, revelando siluetas fantasmales de muebles cubiertos con sábanas blancas, cunas rotas y baúles apilados unos sobre otros como lápidas de un cementerio de objetos. Se sentía como una profanadora de tumbas, una intrusa en un santuario de memorias que no le pertenecían. Pero fue precisamente en ese lugar, el corazón olvidado de la hacienda, donde el pasado había decidido esperarla para revelarle su primera y más crucial pista. Su búsqueda la llevó hasta un rincón apartado, donde un gran baúl de cedro, con herrajes de hierro ennegrecido, yacía cubierto por una gruesa capa de polvo. Parecía más antiguo y pesado que los demás. Al levantarse sobre las puntas de los pies para abrir la tapa, el olor a naftalina y a tela guardada durante décadas llenó sus pulmones. Dentro encontró lo que buscaba, pesadas mantas de lana tejida, ásperas al tacto, pero prometedoras de calor. Mientras las sacaba una por una, su mano tropezó con una tabla suelta en el fondo del baúl. La curiosidad la venció. Al levantarla descubrió un doble fondo, un compartimento secreto que había permanecido oculto durante años. No contenía joyas ni cartas de amor, sino algo mucho más desconcertante y a la larga, mucho más valioso. Dentro del compartimento secreto, envuelto en un paño de lino amarillento, había un pequeño libro de contabilidad personal. Su cubierta de cuero estaba desgastada por el uso, y en la esquina inferior derecha, grabadas en oro desvaído, unas iniciales la dejaron sin aliento. I, de la V. Isabel de la Vega. El corazón le dio un vuelco. Sostener aquel objeto era como tocar directamente el fantasma que gobernaba la casa. Con manos temblorosas, lo escondió entre los pliegues de las mantas que había sacado, cerró el baúl y bajó las escaleras con una urgencia que no sentía al subir. El frío ya no le importaba. Llevaba consigo un fuego incipiente, la promesa de una verdad o el peligro de una mentira aún mayor. En su habitación, con la puerta cerrada, se dispuso a desentrañar el primer hilo del misterio. A la luz temblorosa de la vela, Ana Hilda comenzó a hojear las páginas. Al principio, las anotaciones parecían mundanas, casi decepcionantes. Gastos del hogar, pagos a la costurera, compras para el ajuar de la casa. Eran las cuentas ordenadas de una mujer meticulosa. Sin embargo, a medida que avanzaba, un patrón comenzó a emerger, una anomalía que su mente aguda no pudo ignorar. Cada mes, durante casi un año, aparecía un pago considerable a un tal doctor Morales, de un pueblo vecino, un nombre que nunca había oído mencionar en la hacienda. Las fechas de estos pagos no coincidían con ninguna enfermedad conocida de la familia, ni con los registros de visitas médicas que Elena guardaba con celo. Eran pagos secretos, sistemáticos, y la descripción junto a ellos era siempre la misma y críptica palabra, tratamiento. El verdadero golpe llegó en la última página escrita. La caligrafía de Isabel, normalmente tan elegante y firme, se volvía temblorosa, casi legible, como si la mano que la escribió estuviera siendo sacudida por un profundo temblor. Había una última anotación de pago al doctor Morales, una suma mucho mayor que las anteriores, y junto a ella, una frase que se clavó en el alma de Ana Hilda como un puñal de hielo:
para callar el error. Que Dios me perdone. La palabra error estaba subrayada 2 veces. ¿Qué error? ¿Qué secreto tan terrible podía haber llevado a una mujer a pagar por silencio y a implorar el perdón divino en las páginas de un libro de cuentas? De repente, la narrativa que todos en la escondida daban por sentada, la historia de la esposa infiel, comenzó a resquebrajarse en su mente. Esta revelación no le trajo claridad, sino una tormenta de preguntas aún más profunda. La imagen de Isabel como una mujer adúltera, la traidora que había destrozado el corazón de Juan Fernando, no encajaba con la imagen de una mujer que llevaba un registro meticuloso de un tratamiento secreto y que escribía sobre un error con tanta desesperación. Ana Hilda sintió una punzada de empatía por esa mujer a la que nunca conoció, una solidaridad femenina que trascendía el tiempo y la muerte. Se dio cuenta de que, para sobrevivir en esa casa y quizás para liberarse de su propio contrato, necesitaba entender la verdad completa. Ya no era solo una prisionera esperando cumplir su condena. Se había convertido, sin quererlo, en la única persona capaz de desenterrar una tragedia mucho más compleja y solitaria de lo que nadie había imaginado. Con el pequeño libro escondido bajo su colchón, Ana Hilda cambió. Una nueva determinación endureció su mirada. Comenzó a observar a Juan Fernando no con el temor de una esposa por contrato, sino con la atención de una investigadora. Estudiaba sus silencios, la forma en que su mirada se desviaba hacia el retrato de Isabel durante las cenas, la tensión en su mandíbula cuando creía que nadie lo observaba. Ya no veía solo a un hombre cruel y amargado, sino a un hombre atrapado en una narrativa que quizás era completamente falsa. ¿Y si su dolor no provenía de una traición sino de una incomprensión? ¿Y si había juzgado a su esposa basándose en apariencias y orgullo, condenándola a un veredicto injusto que ahora lo condenaba a él a una vida de soledad? La oportunidad para romper el silencio llegó unos días después, de la forma más inesperada. Ana Hilda lo encontró una noche en la biblioteca, un lugar que él rara vez frecuentaba. No estaba leyendo ni trabajando. Estaba de pie frente a un pequeño cuadro que ella nunca había notado antes, una acuarela casi infantil que representaba un rincón del jardín de la hacienda, lleno de bugambillas. Juan Fernando lo miraba con una expresión que Ana Hilda no pudo descifrar. Una mezcla de dolor y algo más, algo que parecía anhelo. Rompiendo con meses de silencio y sumisión, se acercó lentamente y, en lugar de retirarse, se detuvo a su lado. El aire entre ellos se cargó de una tensión palpable, la expectativa de una colisión inminente. Ella no habló del libro, ni de sus sospechas. Sabía que cualquier confrontación directa solo lo haría retroceder hacia su fortaleza de frialdad. En cambio, su mirada se posó en el cuadro. «Es muy hermoso», dijo en voz baja, su voz apenas un susurro. Quien lo pintó debía amar mucho este lugar. No era una pregunta, sino una afirmación suave, una ofrenda de paz en medio de un campo de batalla silencioso. Juan Fernando no se giró para mirarla, pero ella notó cómo sus hombros, siempre rígidos, se relajaban una fracción de milímetro. Por un largo momento, el único sonido fue el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, marcando los segundos de un momento que se sentía suspendido en el tiempo, un punto de inflexión que ninguno de los dos había previsto. Cuando él finalmente habló, su voz fue áspera, como si no la hubiera usado para algo personal en años. «Lo pintó ella», dijo, sin especificar el nombre, como si pronunciarlo fuera demasiado doloroso. Pasaba horas en el jardín, decía que los colores le daban vida. Fue la primera vez que compartía con ella un recuerdo de Isabel que no estuviera teñido de amargura o acusación. Fue una simple frase, pero en el desierto emocional de la escondida, fue como encontrar un manantial. Ana Hilda sintió que una pequeña puerta, cerrada con herrumbre durante años, se había abierto una rendija, dejando escapar un atisbo del hombre que Juan Fernando había sido, antes de que el dolor lo consumiera por completo. Se quedaron allí, en silencio, mirando el pequeño cuadro, compartiendo un instante de tregua. Ese breve momento en la biblioteca no cambió el contrato, ni borró la distancia que los separaba, pero alteró irrevocablemente la dinámica entre ellos. El silencio que siguió ya no era de hostilidad, sino de una expectación cautelosa. Al día siguiente, en el desayuno, Juan Fernando levantó la vista de su plato y sus ojos se encontraron con los de ella, por un segundo más de lo habitual. No hubo sonrisa,
pero tampoco hubo la frialdad cortante de siempre. Había una pregunta en su mirada, una curiosidad incipiente. Ana Hilda había logrado lo que parecía imposible. Había plantado una semilla de duda en el terreno árido de sus certezas. Había demostrado que era algo más que un recipiente para su heredero. Era una presencia, una persona capaz de ver más allá de la fachada que él presentaba al mundo. Este primer vínculo, frágil como un hilo de telaraña, le dio a Ana Hilda el coraje que necesitaba. Sabía que el libro de contabilidad era solo el principio. La frase callar el error la obsesionaba. No era la confesión de una infidelidad. Sonaba más como el lamento de alguien que había tomado una decisión desesperada. Con una nueva estrategia en mente, decidió acercarse a la única persona en la hacienda que podría tener más piezas del rompecabezas, alguien que había estado allí desde el principio, y cuyo amor por la familia de la Vega era tan profundo como su discreción. Elena, la ama de llaves. Tenía que ser cuidadosa. Un movimiento en falso podría cerrar todas las puertas y poner en peligro no solo su búsqueda, sino su propia seguridad en la hacienda. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a doblar sábanas en el cuarto de lavandería, un lugar cálido y con olor a jabón y a hierbas secas, Ana Hilda comenzó su delicado interrogatorio. No preguntó directamente sobre Isabel o sobre algún secreto. En cambio, habló de la soledad de la casa, de lo difícil que debía ser para una mujer joven adaptarse a un lugar tan grande y silencioso. Elena, que la observaba con sus ojos sabios y cansados, simplemente asintió, sus manos trabajando con una eficiencia automática. Pero Ana Hilda persistió, guiando la conversación hacia el pasado, hacia los tiempos en que la casa estaba llena de vida. Mencionó casualmente el pequeño cuadro de la biblioteca y lo mucho que a la primera señora parecía gustarle el jardín. Fue entonces cuando Elena se detuvo. Dejó una sábana a medio doblar y miró a Ana Hilda directamente a los ojos. La niña Isabel amaba las flores más que a nada en el mundo, dijo, su voz teñida de una vieja tristeza. Pero ni todas las flores de Jalisco podían llenar el vacío que sentía en su corazón. Era una declaración enigmática, pero para Ana Hilda fue una confirmación. El vacío del que hablaba Elena no era el de una mujer insatisfecha buscando aventuras, sino el de alguien que sufría una pena profunda y solitaria. La lealtad de la ama de llaves a la memoria de Isabel era evidente, pero también lo era su dolor por no haber podido ayudarla. Ana Hilda comprendió que Elena sabía más de lo que decía, y que su silencio no era por complicidad, sino por protección. El siguiente paso era arriesgado. Ana Hilda decidió mostrarle el libro a Elena, esperó a que la noche cayera y la casa se sumiera en el sueño. Fue a la cocina, donde la encontró remendando un delantal bajo la luz de un quinqué. Sin decir una palabra, puso el pequeño libro de cuero sobre la mesa. Elena lo miró, luego levantó la vista hacia Ana Hilda, su rostro una máscara de sorpresa y miedo. Reconoció las iniciales al instante. «¿De dónde sacaste esto?», susurró, su voz apenas audible. Ana Hilda le contó la verdad, el baúl, el doble fondo, la tormenta. Le señaló las anotaciones de los pagos al doctor Morales, y finalmente, la última y desesperada frase. Al leer las palabras, para callar el error, «Que Dios me perdone», los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. La mujer fuerte y estoica que dirigía la hacienda con mano de hierro se derrumbó, su rostro surcado por un dolor que había mantenido oculto durante años. «Pobre niña mía», sollozó en voz baja, acariciando la cubierta del libro como si fuera el rostro de un ser querido. «Yo sabía que algo andaba mal. Ella se estaba consumiendo, pero nunca me dijo qué era, solo me pedía que rezara por ella». En ese momento Ana Hilda supo que había encontrado una aliada. Elena no tenía todas las respuestas, pero compartía la misma sospecha. La historia oficial de la muerte de Isabel era una mentira, y la verdad era una tragedia que ambas, ahora juntas, estaban decididas a descubrir. La confesión de Elena no fue un torrente de palabras, sino un goteo lento y doloroso de recuerdos que habían estado envenenando su alma durante años. Una vez que las lágrimas se secaron, una determinación sombría endureció sus facciones. Contó cómo había visto a la señora Isabel marchitarse como una flor sin sol,
cómo su risa se había vuelto cada vez más rara, reemplazada por largos silencios y una mirada perdida en el horizonte. Recordaba las excusas para no asistir a las fiestas, los dolores de cabeza repentinos, la forma en que se sobresaltaba cada vez que don Juan Fernando entraba en una habitación. No eran las acciones de una mujer con un secreto feliz, sino las de un animalito asustado, atrapado en una jaula que ella misma no entendía. Para Ana Hilda, cada palabra era una pincelada más en un retrato que se alejaba cada vez más de la adúltera y se acercaba a la mártir. El pacto entre las dos mujeres se selló sin necesidad de juramentos. Era una alianza forjada en la empatía y en la necesidad compartida de justicia, aunque fuera una justicia póstuma. Su primer objetivo era claro: encontrar al doctor Morales. Elena recordó que el médico vivía en Zacualco, un pueblo a medio día de viaje en carreta. El plan era arriesgado. Ana Hilda tendría que inventar una excusa lo suficientemente convincente para ausentarse de la hacienda durante un día entero, sin despertar las sospechas de su esposo, cuya mirada parecía haberse vuelto más inquisitiva últimamente. Decidieron que la excusa sería una visita a una prima lejana y enferma, una mentira piadosa que esperaban que la indiferencia de Juan Fernando dejara pasar sin cuestionamientos. El miedo era un compañero constante, pero la necesidad de saber la verdad era mucho más fuerte. Mientras tanto, algo imperceptible pero real estaba cambiando en Juan Fernando. Aquel breve momento de vulnerabilidad en la biblioteca, compartiendo un recuerdo de Isabel, había abierto una fisura en su coraza. Comenzó a observar a Ana Hilda con una nueva lente. Notaba su inteligencia en las conversaciones con los proveedores, su amabilidad con los hijos de los trabajadores, la dignidad con la que soportaba su aislamiento. Una noche, durante la cena, en lugar del silencio habitual, le preguntó bruscamente sobre el libro que la había visto leer en el patio. La pregunta la tomó por sorpresa, pero respondió con calma, explicando la trama. Él escuchó, asintiendo levemente, y aunque la conversación murió allí, el simple acto de haberla iniciado fue un terremoto en la rutina glacial de la escondida. Su confusión interna crecía. Esta mujer no era una simple pieza en su plan, y eso lo desarmaba. La oportunidad para el viaje se presentó una semana después, cuando Juan Fernando anunció que estaría ausente por 2 días, supervisando la compra de unas tierras lejanas. Era la coartada perfecta. Al amanecer, Ana Hilda partió en una pequeña carreta conducida por un joven de confianza de Elena, con una canasta de provisiones como única compañía. El viaje fue largo y polvoriento, un reflejo de su propia travesía interna, llena de incertidumbre y de una esperanza temerosa. Cada kilómetro que la alejaba de la hacienda aumentaba su ansiedad, pero también su resolución. No estaba huyendo, estaba yendo al encuentro de una verdad que intuía que tenía el poder de liberarlos a todos, o de destruirlos por completo. El paisaje de Agave se transformaba lentamente en los campos de maíz y las calles empedradas del nuevo pueblo, un territorio desconocido que guardaba la llave del pasado. Encontrar al doctor Morales no fue sencillo. Era un hombre anciano retirado hacía años, que vivía en una modesta casa al final de una calle sin nombre. Al principio, cuando Ana Hilda se presentó en su puerta, el hombre se mostró desconfiado y evasivo. Sus ojos, nublados por las cataratas y por el peso de viejos secretos, la estudiaron con recelo. Negó haber conocido a Isabel de la Vega, su voz temblorosa traicionando su mentira. Pero Ana Hilda no se dio por vencida. Con una calma que no sentía, sacó el pequeño libro de contabilidad de su bolso y se lo mostró, abriéndolo en la página con la última y desesperada anotación. «No vengo a juzgar a nadie, doctor», le dijo con suavidad. «Solo quiero entender el dolor de una mujer que, como yo, vivió en esa casa». El rostro del anciano se descompuso al ver la caligrafía de Isabel. El libro era una prueba irrefutable, un fantasma del pasado que venía a reclamar su confesión. Visiblemente abatido, la hizo pasar a una pequeña sala de estar que olía a hierbas medicinales, y a tiempo detenido. Su resistencia se desmoronó, reemplazada por el torrente de una culpa que lo había carcomido durante años. Confesó que Isabel había sido su paciente, sí, pero no por una enfermedad del cuerpo. Su mal era del alma. Describió a una mujer consumida por la desesperación de no poder concebir,
aterrorizada por la obsesión de su marido con el linaje y convencida de que era una esposa fallida. El famoso tratamiento no era más que una farsa, placebos y tónicos inofensivos para mantener viva una esperanza que ambos sabían que era inútil. La revelación más impactante, sin embargo, fue la del error. El doctor Morales, con la voz quebrada, confesó que la última suma de dinero no fue para un tratamiento, sino para sobornarlo. El plan desesperado de Isabel no era tener un amante, sino adoptar en secreto al hijo de una joven soltera del pueblo y hacerlo pasar como propio. El médico debía falsificar el certificado de nacimiento y ser el único conocedor de la verdad. El error al que se refería en su nota fue que la madre biológica se arrepintió en el último momento y huyó con el bebé, dejando a Isabel con la cuna vacía, el secreto a punto de ser descubierto y su última esperanza hecha añicos. Fue el golpe final que la empujó al abismo de una depresión de la que nunca saldría. Ana Hilda regresó a la escondida esa noche con el corazón hecho pedazos. La verdad era infinitamente más trágica de lo que había imaginado. Isabel no había sido una traidora, sino una mujer acorralada por la presión de un hombre y una sociedad que medían su valor por su capacidad de dar un heredero. Su engaño no nació de la malicia, sino del amor y del miedo. Al mirar los muros de la hacienda, ya no veía una prisión, sino el escenario de una tragedia silenciosa. La frialdad de Juan Fernando ya no le parecía simple crueldad, sino la ignorancia de un hombre que había condenado a su esposa, sin conocer la magnitud de su sufrimiento. Sintió una profunda compasión por ambos, dos almas atrapadas en una red de malentendidos y orgullo. El regreso de Juan Fernando al día siguiente fue tenso. Él notó un cambio en Ana Hilda. Había una nueva gravedad en su mirada, una tristeza que no estaba allí antes. Durante la cena, el silencio volvió a ser el protagonista, pero esta vez estaba cargado de un peso diferente. Él lo sintió como una acusación silenciosa. Ella como el preludio de una tormenta necesaria. Ya no podía seguir siendo la esposa sumisa del contrato. La verdad que ahora poseía le daba una fuerza que no sabía que tenía. No por ella, sino por la memoria de la mujer que la precedió. Sabía que debía elegir el momento adecuado para la confrontación, un momento en que el corazón de Juan Fernando estuviera lo suficientemente abierto para escuchar, o lo suficientemente roto para entender. Ese momento llegó de una forma inesperada, una tarde mientras caminaban por el jardín, un acto que se había vuelto extrañamente frecuente desde su conversación en la biblioteca. Pasaron junto a un viejo columpio que colgaba de la rama de un fresno. Juan Fernando se detuvo, su mirada perdida en el asiento de madera vacío. «Aquí le dije que estaba embarazada», dijo en voz baja, su voz teñida de una amargura que el tiempo no había logrado diluir. Meses después, todo resultó ser una mentira. «Una fiebre repentina», dijeron. «Pero yo sé que fue su cobardía la que la mató». La acusación, tan cruda y tan injusta, fue la chispa que Ana Hilda necesitaba. Se detuvo frente a él, obligándolo a mirarla, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una furia justa. «¿Y si no fue una mentira para herirlo?», replicó ella, su voz firme pero sin rastro de agresividad. «¿Y si fue una mentira para protegerse de usted? ¿Alguna vez pensó en el terror que debía sentir al no poder darle lo único que usted parecía valorar en ella?» Las palabras golpearon a Juan Fernando con la fuerza de una bofetada. Nadie, nunca, se había atrevido a cuestionar su versión de los hechos, su papel de víctima en la tragedia. La miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Su primer instinto fue ordenarle que callara, que volviera a su lugar de esposa obediente. Pero algo en la mirada de Ana Hilda lo detuvo. No había desafío en sus ojos, sino una profunda y dolorosa compasión. Era la mirada de alguien que sabía más, de alguien que veía la herida debajo de su ira. El conflicto interno de Juan Fernando estalló. Por un lado, su orgullo herido, la narrativa que había construido durante años para justificar su amargura, le gritaba que la expulsara, que la castigara por su insolencia. Por otro, una parte de él, una parte que Ana Hilda había despertado lentamente, sentía una punzada de duda. Las palabras de ella resonaban con una verdad incómoda. Recordó la ansiedad en los ojos de Isabel, su fragilidad, las veces que la encontró llorando en secreto,
y que él atribuyó a debilidades femeninas. ¿Era posible que hubiera estado tan ciego, que su propia obsesión por el legado hubiera sido el verdadero veneno en su matrimonio? La pregunta de Ana Hilda no fue un ataque, fue un espejo, y la imagen que le devolvía era la de un monstruo que él no quería reconocer. En lugar de explotar, se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola junto al columpio vacío. No fue una retirada de ira, sino de confusión. Pasó la noche encerrado en su despacho, no con los libros de contabilidad, sino con una botella de tequila y sus propios demonios. Por primera vez en años, se permitió dudar de su propia versión de la historia. Las piezas no encajaban. El amor que Isabel le había profesado al principio de su matrimonio, su naturaleza gentil y bondadosa, ¿cómo podía haberse transformado en la traición calculadora que él se había empeñado en creer? La pregunta de Ana Hilda seguía resonando en su cabeza, abriendo grietas en la fortaleza de su resentimiento. La verdad, o al menos la posibilidad de otra verdad, comenzaba a filtrarse, dolorosa y purificadora como el alcohol que quemaba su garganta. Ana Hilda, por su parte, supo que había cruzado un punto de no retorno. Había arriesgado su precaria posición en la hacienda, pero no se arrepentía. Sentía una extraña calma, la serenidad de quien ha hecho lo correcto, sin importar las consecuencias. Esa noche, no durmió en su habitación asignada, sino que se sentó en el patio, bajo el cielo estrellado de Jalisco, sintiendo por primera vez que ese lugar podía, quizás llegar a ser un hogar. La revelación completa aún no había llegado, pero la semilla de la verdad ya estaba plantada. Ahora solo quedaba esperar a que germinara, sabiendo que el proceso podría ser tan destructivo como la tormenta que la había llevado al desván, o tan sanador como la lluvia que nutre la tierra reseca. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. Juan Fernando la evitaba, sus caminos apenas se cruzaban en la inmensidad de la casona. Pero el silencio ya no era de indiferencia, sino de un profundo procesamiento. Ana Hilda lo veía a lo lejos, supervisando el trabajo en los campos con la misma eficiencia de siempre, pero su postura era diferente. Había un peso en sus hombros que no estaba antes, una introspección que reemplazaba su habitual rigidez autoritaria. Mateo, el capataz, también lo notó. El patrón parece que carga con el mundo encima, le comentó a Ana Hilda un día, con una mirada inquisitiva. Ella solo asintió, sabiendo que el mundo que él cargaba era el de sus propios errores, un peso mucho más abrumador que el de cualquier cosecha. La comunidad, siempre vigilante, comenzó a percibir el cambio. Las pocas veces que Ana Hilda iba al pueblo, las miradas ya no eran solo de juicio, sino de una creciente curiosidad. La joven que había llegado como una compradora de fortuna se estaba convirtiendo en una figura enigmática. Se rumoreaba que la nueva señora de la Vega tenía una influencia sobre el patrón que nadie había tenido antes, ni siquiera la difunta Isabel. Algunos decían que lo estaba ablandando, otros, que lo estaba manipulando. La presión social, que antes la había oprimido, ahora se transformaba en una fuerza que, sin saberlo, jugaba a su favor. La gente empezaba a cuestionar la narrativa que habían aceptado durante tanto tiempo, preparando el terreno para la verdad que estaba a punto de estallar. El vínculo entre Juan Fernando y Ana Hilda se profundizaba en esa distancia cargada de significado. Ya no eran solo un hacendado y su esposa por contrato. Eran dos personas orbitando alrededor de un secreto que los unía y los separaba al mismo tiempo. Una noche, él dejó un chal sobre la silla del comedor donde ella solía sentarse, un gesto silencioso contra el frío de la noche. Un acto de cuidado tan sutil que podría haber sido imaginado. Ella, a su vez, comenzó a dejar un vaso de agua fresca en su despacho antes de que él se encerrara por la noche. Eran pequeños actos, ofrendas de paz en medio de una guerra no declarada, el reconocimiento de que, a pesar de todo, se veían el uno al otro, quizás por primera vez. Finalmente, fue él quien rompió el impas. La encontró una noche en la biblioteca, el lugar donde su primera conversación real había tenido lugar. Él no la miró, sino que fijó su vista en el retrato de Isabel, que colgaba en esa habitación, más pequeño y menos formal que el del comedor. «Dime la verdad, Ana Hilda», dijo su voz ronca, desprovista de toda su autoridad habitual. «Dime lo que descubriste. Porque sé que hay algo. Lo veo en tus ojos desde que volviste de tu viaje».
No era una orden, sino una súplica. El hombre de hierro, el patrón de la escondida, estaba finalmente pidiendo ayuda para derribar los muros de su propia prisión. Y Ana Hilda, con el corazón en la mano, supo que el momento de la verdad final había llegado. Con una calma que desmentía la tormenta en su interior, Ana Hilda no respondió con palabras. En su lugar, caminó hacia la mesa de roble donde él había dejado una copa sin tocar, y con un cuidado casi reverencial, colocó el pequeño libro de contabilidad de Isabel sobre la superficie pulida. Lo abrió en una de las páginas marcadas, donde las anotaciones de los pagos al doctor Morales se repetían con una regularidad metódica y desesperada. No dijo nada, simplemente señaló la caligrafía elegante pero tensa de la mujer muerta. Dejó que la evidencia hablara primero, que el fantasma de Isabel entrara en la habitación a través de su propia pluma, obligando a Juan Fernando a enfrentar un pasado que creía haber descifrado por completo, pero del que solo conocía la cubierta. Juan Fernando bajó la vista hacia el libro, sus cejas fruncidas en una mezcla de confusión e impaciencia. Al principio, no vio más que números, las minucias de la administración de un hogar. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz con un filo de irritación. ¿Los gastos de una mujer que vivía a mis expensas? Su orgullo, su primera línea de defensa, se negaba a ver más allá. Pero Ana Hilda, con una paciencia infinita, deslizó su dedo por la página hasta la última anotación, la de la letra temblorosa, la que hablaba de callar un error y pedía el perdón de Dios. «Mire de nuevo», susurró ella. «No mire los números. Mire el miedo que hay detrás de ellos. Mire la letra de una mujer que no está confesando una traición, sino una agonía». Fue entonces cuando Ana Hilda comenzó a hablar, su voz un hilo suave pero inquebrantable en el silencio de la biblioteca. Le contó la historia que el anciano doctor le había confiado, la historia de una mujer atrapada. No habló de infidelidad, sino de un útero estéril y un corazón roto por la incapacidad de cumplir con el único deber que su marido parecía valorar. Describió las visitas secretas, no a un amante, sino a un médico que le ofrecía placebos y falsas esperanzas, un tratamiento que no era para el cuerpo, sino un intento desesperado por ganar tiempo, por aplacar la creciente impaciencia de un esposo obsesionado con su linaje. Cada palabra era una piedra que quitaba del muro que Juan Fernando había construido alrededor de su dolor, revelando los cimientos podridos sobre los que se asentaba. La primera grieta en su compostura apareció. Juan Fernando retrocedió un paso, como si las palabras de Ana Hilda fueran golpes físicos. Un recuerdo lo asaltó, uno que había mantenido enterrado bajo capas de ira. La imagen de Isabel, meses antes de su supuesta enfermedad, arrodillada en la pequeña capilla de la hacienda, no rezando, sino sollozando con una desolación que él, en su ceguera, había interpretado como un signo de debilidad o culpa. Ahora, esa imagen adquiría un significado nuevo y terrible. No era la culpa de una traidora, era la desesperación de una mujer devota que sentía que Dios y su propio cuerpo la habían abandonado. El recuerdo lo sacudió, abriendo una pequeña fisura en su certeza de hierro, una duda que comenzó a extenderse como una enredadera venenosa por su alma. «Eso no es posible», murmuró él, más para sí mismo que para ella. «Ella me dijo que estaba esperando un hijo, lo celebramos, todo el pueblo lo sabía». Su voz se quebró al final, la memoria de esa alegría efímera ahora convertida en una tortura. Ana Hilda lo miró con una compasión que lo desarmó. «Sí, se lo dijo», afirmó ella suavemente. Se lo dijo porque el terror que sentía ante su decepción era más grande que el terror a la mentira. ¿Puede imaginar la presión que sentía? El pánico de verlo cada día, esperando una noticia que ella sabía que nunca podría darle. La mentira no fue un arma para herirlo, don Juan Fernando. Fue un escudo para sobrevivir a su obsesión. La verdad completa llegó como un rayo. Ana Hilda le explicó el plan final y desesperado de Isabel. El error que necesitaba ser callado. No era un aborto clandestino, como su mente amargada podría haber imaginado, sino un intento de adoptar en secreto al hijo de una joven desamparada, un bebé que presentaría como suyo para finalmente darle el heredero que él exigía. Le narró el colapso del plan, la huida de la madre biológica, la cuna que permaneció vacía,
y el abismo de vergüenza y miedo que se abrió a los pies de Isabel. De repente, todo encajó en la mente de Juan Fernando. La fiebre repentina, la negativa a ver a nadie, el rápido deterioro. No fue una enfermedad del cuerpo. Fue la rendición de un alma que ya no podía soportar el peso de su propia farsa. El impacto de la revelación fue total y devastador. Juan Fernando no gritó, no rompió nada. El hombre que había construido un imperio sobre la base de la fuerza y el control, se desmoronó desde dentro. Se llevó las manos a la cara, y un sonido gutural, un sollozo ahogado que parecía arrancado de las profundidades de su ser, escapó de su garganta. Se dejó caer en el sillón de cuero más cercano, su cuerpo encorvado, vencido por el peso de una culpa que era 1000 veces más pesada que el dolor de la traición que había cargado durante años. La traición era el dolor de un hombre herido. Esto era el horror de un hombre que se descubría a sí mismo como el monstruo de la historia. Su mente se convirtió en un torbellino de recuerdos acusadores. Cada palabra dura, cada mirada de impaciencia, cada vez que la presionó sobre su deber como esposa, ahora se reproducía en su memoria, con una claridad insoportable. Vio su propia crueldad, su egoísmo, su orgullo ciego que había empujado a la mujer que una vez amó a un acto de desesperación tan extremo. No la había perdido por la traición de otro, la había destruido él mismo, pieza por pieza, con su obsesión por un nombre, por una tierra, por un legado que ahora se sentía como ceniza en su boca. La había condenado en vida por su infertilidad, y la había condenado en muerte por una infidelidad que solo existió en su mente torturada. Ana Hilda observó su colapso en silencio. No había triunfo en su rostro, solo una profunda tristeza compartida. Esperó a que el primer oleaje de agonía pasara, y luego, con una valentía que ni ella sabía que poseía, se acercó, y se arrodilló frente a él. No lo tocó, pero su presencia era un ancla en medio de su naufragio. Ella no quería engañarlo, dijo en voz baja, su voz teñida de una empatía que lo atravesó. Solo quería hacerlo feliz. Quería darle lo único que usted parecía desear, incluso si eso significaba perderse a sí misma en el intento. Su único pecado fue amarlo demasiado en un mundo que le exigía más de lo que podía dar. Cuando Juan Fernando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos e hinchados, la mirada de un hombre completamente quebrado. La arrogancia, la frialdad, la autoridad, todo se había desvanecido, dejando solo a un ser humano desnudo y vulnerable. Yo la maté, susurró, y la confesión, dicha en voz alta por primera vez, pareció sellar su condena. Mi orgullo, mi estúpida necesidad de un heredero, la empujé a eso. La dejé sola con su dolor, porque estaba demasiado ocupado alimentando el mío. Era la primera vez que admitía su propia falta, la primera vez que su dolor no era por él, sino por ella. En ese instante, el fantasma de Isabel dejó de ser un espectro acusador para convertirse en la víctima de una tragedia compartida. La dinámica entre ellos se invirtió por completo. Él ya no era el patrón y ella la empleada. Él era el penitente y ella la confesora, la única testigo de su desintegración y quizás la única que podría guiarlo fuera de las ruinas. La miró, realmente la miró por primera vez, no como un contrato o una solución, sino como la mujer que había tenido el coraje de traerle una verdad que nadie más se atrevió a desenterrar. Vio su fuerza, su compasión, y se sintió abrumado por una gratitud tan dolorosa como la culpa. Ella no lo había destruido. Le había devuelto la capacidad de sentir algo más allá de su amargura, aunque ese sentimiento fuera una agonía insoportable. Con un movimiento lento, como si cada músculo le pesara una tonelada, se levantó y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó el contrato que los unía, el documento que representaba el culmen de su error, el intento de controlar el futuro para compensar un pasado que nunca había entendido. Lo sostuvo en sus manos, el papel ahora un símbolo de su ceguera y crueldad. Lo miró con un profundo asco, como si fuera el arma del crimen. Esto fue un error, dijo, su voz aún rota. Otro más en una larga lista. Eres libre, Ana Hilda. No tienes que cumplir nada. Puedes irte cuando quieras. Te daré lo que necesites para empezar de nuevo, lejos de esta casa maldita. La oferta de libertad,
La misma que ella había anhelado en sus noches más solitarias, ahora sonaba hueca. Dejarlo en ese estado, hundido en la autoinculpación, se sentía como un acto de crueldad. Lo miró, al hombre poderoso ahora reducido a escombros, y sintió una conexión que iba más allá de cualquier contrato. Era el vínculo de dos personas que habían tocado el fondo de la verdad juntos. Negó con la cabeza suavemente. Irme ahora sería dejarlo solo con los fantasmas, respondió ella. Y esta casa ya ha tenido demasiados fantasmas por demasiado tiempo. No me voy a ir a ninguna parte, Juan Fernando. No hasta que aprenda a perdonarse a sí mismo. Por primera vez, pronunció su nombre sin el don, y el sonido resonó en la biblioteca como una campana que anunciaba un nuevo comienzo. No era una declaración de amor, sino algo mucho más profundo, una declaración de humanidad. Era un acto de elección, no de obligación. Se quedaría no porque el contrato lo dictara, sino porque su corazón se lo pedía. Se quedaría para ayudar a reconstruir al hombre que la verdad había demolido, para enseñarle que el perdón era posible, y que un legado no se construye con herederos, sino con la valentía de enfrentar los propios errores y la compasión para sanar las heridas, tanto las propias como las ajenas. Esa noche, por primera vez, la hacienda La Escondida no se sintió como una prisión. El aire denso y cargado de secretos pareció aligerarse. Juan Fernando no se encerró en su despacho. Se quedó en la biblioteca, sentado en la oscuridad, con el libro de contabilidad de Isabel en su regazo, llorando en silencio no por el hombre que había sido traicionado, sino por la mujer que nunca había comprendido, y por el hombre cruel en el que se había convertido. Ana Hilda desde su habitación escuchó el silencio de la casa, un silencio que ya no era de opresión sino de agotamiento, el silencio que precede al amanecer después de la noche más larga y oscura. El retrato de Isabel en la biblioteca pareció cambiar de expresión a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Su sonrisa serena ya no parecía una burla, sino una liberación. La verdad, finalmente, la había despojado de su papel de traidora, y le había devuelto su dignidad, como una mujer que había sufrido en silencio. Su tragedia, desenterrada por la improbable alianza de dos extraños, se había convertido en el catalizador de una posible redención. El clímax no había sido una explosión de ira, sino una implosión de dolor y culpa que había demolido los cimientos de La Escondida, dejando un terreno baldío sobre el cual, algo nuevo, frágil y genuino, podría empezar a crecer. La mañana siguiente el sol que se alzó sobre los campos de agave parecía diferente. Juan Fernando salió de la biblioteca al amanecer, sus ojos hinchados pero claros por primera vez en años. Encontró a Ana Hilda en la cocina, tomando una taza de café con Elena, cuyas mejillas también mostraban rastros de lágrimas. No se dijeron nada, pero la mirada que compartieron fue suficiente. Era una mirada de entendimiento, de un dolor compartido, que había forjado un vínculo indestructible. Él asintió levemente, un gesto de gratitud y de reconocimiento. El contrato estaba roto, pero una nueva promesa, tácita y mucho más poderosa, acababa de nacer entre ellos en el corazón de la hacienda. La revelación no solo cambió a los protagonistas, sino que envió ondas de choque, a través de la pequeña comunidad de la hacienda. Juan Fernando reunió a Mateo y a Elena esa misma mañana, y con una humildad que nunca antes le habían visto, les contó la verdad sobre la muerte de Isabel. No omitió su propia culpa, su ceguera, su obsesión. Mateo, el rudo capataz que había servido a la familia durante toda su vida, se quitó el sombrero, y las lágrimas rodaron por su rostro curtido. Siempre vi la tristeza en sus ojos, patrón, confesó con la voz quebrada, pero nunca supe cómo ayudarla. El mito de la familia perfecta se había hecho añicos, reemplazado por una tragedia humana que los unía a todos en un dolor común. El cambio más visible, sin embargo, fue en la propia casa. Esa misma tarde Juan Fernando, con Ana Hilda a su lado, subió al ala oeste de la casona. Con una llave que no había tocado en años, abrió la puerta de la habitación de Isabel, el santuario de su rencor. El aire viciado y el olor a polvo los recibieron. Juntos, abrieron las ventanas, dejando que la luz del sol y el aire fresco entraran por primera vez en años, disipando las sombras. No fue un acto de borrón y cuenta nueva, sino un acto de aceptación.
Era hora de dejar de castigarse, de dejar de preservar la escena de un crimen que solo él había cometido en su mente, y empezar, por fin, el verdadero y doloroso proceso de duelo. El primer acto de Juan Fernando como un hombre liberado de su propia mentira no fue una gran declaración, sino un ritual silencioso y purificador. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol tiñendo de oro los campos de agave, llevó el contrato que los unía al patio central. Ana Hilda lo siguió, sin saber qué esperar. Él no dijo una palabra, simplemente encendió una cerilla y acercó la llama al borde del papel. Observaron juntos cómo las llamas consumían las cláusulas crueles, las firmas, las expectativas inhumanas, hasta que solo quedaron cenizas negras que el viento de la mañana comenzó a dispersar. No fue una celebración sino un funeral. El funeral de un pasado construido sobre el dolor y el malentendido, y el nacimiento aterrador de un futuro sin mapas ni garantías, basado únicamente en una frágil y recién descubierta verdad. La libertad que él le ofreció la noche anterior seguía suspendida en el aire, una pregunta sin respuesta. Pero mientras Ana Hilda veía las últimas cenizas del contrato desaparecer, supo que irse ya no era una opción. Abandonarlo ahora, en medio de las ruinas de su propia alma, sería tan cruel como el documento que acababa de arder. Su decisión de quedarse no nació de la piedad, ni de un incipiente amor romántico, sino de un profundo sentido de justicia y humanidad. Ella había sido la partera de su dolorosa verdad, y ahora sentía la responsabilidad de ser la arquitecta de su sanación. Su permanencia en la escondida dejó de ser una condena para convertirse en una elección consciente, un acto de poder que redefinía su lugar en esa casa y en su propia vida para siempre. El siguiente paso fue enfrentar los símbolos. El gran retrato de Isabel, que había presidido el comedor como un juez silencioso, fue descolgado con un cuidado reverencial por Juan Fernando y Mateo. La pared desnuda dejó una marca más clara, un vacío que hablaba más que la pintura. No lo guardaron ni lo destruyeron. Lo llevaron a la habitación de Isabel, ahora limpia y ventilada, y lo colocaron en una pared donde la luz de la mañana lo iluminaba suavemente. Ana Hilda puso un jarrón con bugambillas frescas en el tocador. Las mismas flores que una vez habían sido una ofensa. Ya no era un santuario de resentimiento, sino un espacio de memoria y de paz, un reconocimiento a la mujer real, no al fantasma que la había suplantado durante tanto tiempo. La rutina de la hacienda se transformó lentamente, las cenas silenciosas se extinguieron. Al principio, las conversaciones eran torpes, centradas en temas neutrales: el clima, el precio del agave, las reparaciones necesarias en el granero. Pero poco a poco, esos diálogos se volvieron más personales. Él le preguntó sobre su familia, sobre los libros que leía. Ella le preguntó sobre su juventud, sobre cómo aprendió a amar esa tierra. Descubrieron que, despojados de sus roles de patrón y esposa por contrato, eran simplemente dos personas con heridas profundas que, extrañamente, encajaban. El sonido de una risa ocasional, primero la de ella, luego, sorprendentemente la de él, comenzó a resonar en los pasillos, un sonido tan extraño y bienvenido como la lluvia en tiempo de sequía. La noticia de la nueva armonía en la casona se extendió entre los trabajadores como un rumor esperanzador. Vieron a un patrón que había perdido su rigidez, que ahora se detenía a charlar con los gimadores, preguntando por sus familias. Un día, para asombro de todos, compartió el almuerzo con ellos en el campo, sentado sobre un saco de henequén, comiendo tortillas y frijoles, escuchando sus historias. Ya no era el hacendado inalcanzable, sino un hombre entre hombres. Su vulnerabilidad, lejos de disminuir su autoridad, la humanizó. La lealtad de sus trabajadores, que antes se basaba en el miedo y el respeto, comenzó a teñirse de un afecto genuino. La escondida estaba sanando desde su corazón, y esa sanación se expandía hacia afuera. Pero el mundo más allá de los portones de la hacienda no era tan comprensivo. En el pueblo, los chismes se arremolinaban con una nueva ferocidad. La historia, distorsionada y embellecida, presentaba a Ana Hilda como una hechicera que había embrujado al viudo, o como una manipuladora brillante que había logrado lo imposible. La sociedad que antes la había juzgado por ser una esposa comprada,
ahora la juzgaba por ser demasiado poderosa. En la misa del domingo, sintió las miradas clavadas en su nuca, los susurros que se detenían abruptamente cuando ella se giraba. La presión que antes la aislaba, ahora amenazaba el frágil mundo que ella y Juan Fernando estaban intentando construir. Juan Fernando, que durante años había ignorado las opiniones del pueblo, ahora se enfrentaba a ellas por primera vez, no por su propio honor, sino por el de ella. Una tarde en el mercado, escuchó a dos comerciantes murmurar sobre la trepadora de la Escondida. En lugar de ignorarlos, se acercó con una calma gélida que era más intimidante que cualquier grito. La señora de la Vega, dijo, su voz resonando en el silencio que se había formado a su alrededor. Es la mujer que le devolvió el alma a mi casa y a mí. Quien hable mal de ella, me está ofendiendo directamente a mí. Nadie se atrevió a decir una palabra más. Fue una declaración pública, un muro de protección que él construyó alrededor de ella, demostrando que su alianza era inquebrantable. La oposición más dolorosa, sin embargo, vino de la propia familia de Ana Hilda. Sus padres, al enterarse a través de una carta de que el contrato había sido anulado, entraron en pánico. Su padre le escribió, suplicándole que no fuera una tonta, que asegurara su futuro y el de ellos, que no tirara por la borda la seguridad por un sentimiento pasajero. No podían entender que ella no buscaba seguridad, sino dignidad. La presión de su familia fue una prueba de fuego para su resolución. Le respondió con una carta firme pero amorosa, explicándoles que por primera vez en su vida, estaba tomando una decisión por sí misma, y que la verdadera riqueza que había encontrado en la Escondida no podía medirse en hectáreas ni en pesos. Estos desafíos externos, en lugar de separarlos, los unieron más, se convirtieron en un equipo, un refugio el uno para el otro contra el juicio del mundo. Las noches en la biblioteca se volvieron su santuario. Ya no hablaban del pasado doloroso, sino del futuro. Hacían planes para la hacienda, no solo para mejorar la producción, sino para mejorar la vida de las personas que vivían en ella. Ana Hilda, con su inteligencia y su visión, se convirtió en su consejera más cercana. Él valoraba su opinión por encima de la de cualquier socio comercial. La relación que había nacido de una transacción comercial se estaba transformando, lenta pero inexorablemente, en una asociación de iguales, basada en el respeto mutuo y una profunda comprensión. El amor, cuando finalmente llegó, no lo hizo con la pasión arrebatadora de un romance de folletín, sino con la calma y la profundidad de un río que encuentra su cauce. Sucedió una tarde, mientras veían llover desde el porche cubierto. No hubo una gran declaración. Él simplemente se giró hacia ella, tomó su mano y dijo, «Gracias, Ana Hilda. Gracias por no haberme dejado solo». En esas simples palabras, ella escuchó todo lo que necesitaba saber. Vio en sus ojos, no solo gratitud, sino un afecto tan profundo y real, que la dejó sin aliento. Y al apretar su mano, supo que el vacío que había sentido al llegar a esa casa, se había llenado por completo. No con la seguridad del dinero, sino con la certeza de haber encontrado su lugar en el mundo. La transformación de Juan Fernando culminó en un acto que redefinió su legado para siempre. Vendió una porción de sus tierras más lejanas, no para invertir en el negocio, sino para construir una pequeña escuela y una clínica en los terrenos de la hacienda para los trabajadores y sus familias. El día de la inauguración, frente a toda la comunidad, desveló una pequeña placa de bronce en la entrada. No llevaba su nombre. Decía en memoria de Isabel de la Vega, cuya silenciosa batalla nos enseñó el verdadero significado de la compasión, fue su acto final de penitencia y su más grande homenaje. Reconoció públicamente su error y transformó la tragedia de Isabel en una fuente de esperanza para las generaciones futuras, asegurando que su memoria fuera honrada no por un linaje, sino por un legado de bondad. Los años que siguieron en la Escondida no estuvieron exentos de dificultades, pero la tristeza que una vez impregnó sus muros fue reemplazada por las risas de los niños que corrían hacia la escuela y el murmullo de la vida renacida. Ana Hilda nunca dio a luz a un heredero varón, y a ninguno de los dos le importó. Su familia eran las personas a las que servían, los hijos de sus trabajadores, la comunidad que lentamente aprendió a respetar su unión no por su poder, sino por su autenticidad. Descubrieron que el amor verdadero no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de sanar juntos,
de construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. La hacienda La Escondida, que una vez fue una jaula dorada, se convirtió en un verdadero hogar. Los campos de agave azul seguían extendiéndose hasta el horizonte, pero ahora no simbolizaban la obsesión de un hombre por su linaje, sino el fruto de un trabajo compartido, de una vida reconstruida. Juan Fernando y Ana Hilda a menudo se sentaban en el porche al atardecer, mirando cómo el sol se ponía sobre sus tierras, sus manos entrelazadas, en un silencio cómodo que ya no era de ausencia, sino de plenitud. No necesitaban palabras para entenderse. Habían viajado juntos al corazón de la oscuridad, y habían encontrado el camino de regreso a la luz. El contrato que los unió fue un documento cruel, nacido de la desesperación y el orgullo. Pero fue a través de sus cláusulas inhumanas que ambos encontraron una verdad que los liberó. Él aprendió que la verdadera fuerza no reside en el control, sino en la vulnerabilidad. Ella descubrió que la dignidad no se vende ni se negocia, sino que se afirma en las elecciones que hacemos cuando nadie nos obliga. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en los valles de Jalisco, un recordatorio de que, a veces, los acuerdos más calculadores pueden conducir a los destinos más inesperados, y que el amor puede florecer en los terrenos más áridos, siempre y cuando se riegue con la verdad. El retrato de Isabel permaneció en su habitación, un recordatorio sereno, no de una tragedia, sino de una lección aprendida. Su historia, una vez un secreto vergonzoso, se convirtió en el cimiento sobre el cual se construyó una nueva vida. Juan Fernando nunca olvidó su culpa, pero aprendió a vivir con ella, no como una carga que lo aplastara, sino como un recordatorio constante de la fragilidad del corazón humano y de la importancia de escuchar más allá de las palabras. Y Ana Hilda, la joven que llegó a la hacienda para hacer una vasija, se convirtió en su ancla, su socia y el amor de su vida, demostrando que el destino no siempre está escrito en tinta, sino en los actos de coraje y compasión, que reescriben nuestra historia. Aquella tarde, bajo el sol de Jalisco, ambos comprendieron que la herencia más valiosa no se firma en un papel ni se lleva en la sangre, sino que se cultiva en el corazón cuando la verdad por fin nos hace libres para amar. Si crees que la verdad tiene el poder de sanar las heridas más profundas y que ninguna historia de dolor debe quedar en el olvido, por favor comparte este video. Y no olvides suscribirte para descubrir más relatos sobre las batallas silenciosas que se libran en el corazón humano. Gracias por acompañarnos. El silencio en La Escondida nunca desapareció por completo, pero se transformó. El viejo silencio, denso y opresivo, cargado de secretos y resentimientos, se disipó como la niebla matutina. En su lugar, se instaló un silencio nuevo, uno sereno y lleno de entendimiento. Era el silencio de dos personas sentadas juntas en el porche, viendo el atardecer pintar de naranja los campos de agave, sin necesidad de palabras para llenar el espacio entre ellas. Era un silencio de compañerismo, forjado en el crisol de una verdad dolorosa, que valía más que todas las conversaciones forzadas del mundo. Su vínculo no era de pasión arrebatadora, sino de una calma profunda, el tipo de paz que solo conocen aquellos que han sobrevivido juntos a la peor de las tormentas, y han encontrado en el otro un puerto seguro. El legado de Juan Fernando, que una vez estuvo anclado en la obsesión por un heredero de sangre, encontró una nueva definición. Comprendió que la inmortalidad no se asegura a través de un apellido, sino a través de los actos que sobreviven a uno mismo. La escuela y la clínica, construidas en memoria de Isabel, se convirtieron en su verdadera descendencia. Cada niño que aprendía a leer bajo ese techo, cada familia que encontraba alivio en sus muros, era una extensión de su legado, uno que no nacía del orgullo, sino de la redención. La tragedia de su primer matrimonio, que casi lo destruye, se convirtió en la semilla de un bien mayor, demostrando que incluso del suelo más envenenado por el dolor, puede florecer la compasión si se tiene el coraje de labrarlo de nuevo. Lo que creció entre Juan Fernando y Ana Hilda trascendió la definición convencional del amor romántico, fue ante todo un pacto de reconstrucción. Eran dos arquitectos trabajando sobre las ruinas de una vida, la de él, y sobre los cimientos de una vida por construir, la de ella. Se convirtieron en socios en el delicado arte de sanar. Él le enseñó sobre la tierra, sobre la paciencia que requiere el agave para madurar.
Ella le enseñó sobre el corazón humano, sobre la paciencia que requiere un alma para perdonarse. Su amor no se basaba en la perfección, sino en la aceptación de sus imperfecciones mutuas. Eran dos almas incompletas que, juntas, encontraron una forma de estar enteras, apoyándose mutuamente en las partes que el pasado había dejado frágiles. La memoria de Isabel dejó de ser un fantasma que acechaba los pasillos. Ya no era la traidora ni la mártir, sino simplemente Isabel, una mujer que amó, sufrió y cometió errores por desesperación. Juan Fernando y Ana Hilda aprendieron a hablar de ella con una mezcla de tristeza y cariño. A veces, visitaban su tumba juntos, no para pedir perdón, sino para llevarle flores y contarle, en silencio, que su dolor no había sido en vano. Al resignificar su historia, la liberaron de la prisión del juicio, y al hacerlo, se liberaron a sí mismos. El pasado no fue borrado, sino integrado, convertido en una lección sobre la fragilidad de la vida, y la importancia devastadora de la comunicación y la empatía. Para Ana Hilda, la verdadera libertad no llegó el día en que Juan Fernando quemó el contrato, sino en la sucesión de días que siguieron, en los que eligió quedarse por voluntad propia. Descubrió que el poder no residía en escapar de su jaula, sino en transformarla en un hogar. Se convirtió en el corazón de la escondida, no por el título de patrona, sino por la sabiduría y la fuerza que emanaban de ella. Su voz, antes silenciada por las circunstancias, se convirtió en una guía para Juan Fernando, y en una fuente de consuelo para la comunidad. La joven que había llegado para vender su futuro por seguridad, encontró algo infinitamente más valioso: el poder de reescribir su propio destino y el de quienes la rodeaban. La comunidad de Jalisco, que una vez fue un tribunal de juicios y susurros, se convirtió en testigo de una transformación que se volvió leyenda. La historia de los de la Vega dejó de ser un chisme de sobremesa para convertirse en una parábola local. Se contaba en voz baja, como una advertencia sobre los peligros del orgullo y como un testimonio del poder redentor de la verdad. La gente aprendió a ver a don Juan Fernando no como el hacendado implacable, sino como un hombre que tuvo la valentía de enfrentar a sus peores demonios y salir del otro lado. Y a Ana Hilda, la forastera, la llegaron a querer con un respeto profundo, como la mujer que había traído la lluvia a una tierra que se moría de sed. La vida en la escondida adquirió un nuevo ritmo, uno marcado por pequeños actos de bondad. Se volvió habitual ver a Juan Fernando, el hombre que antes no miraba a nadie a los ojos, agachado para hablar con el hijo de un gimador, preguntándole por sus lecciones en la escuela, o ver a Ana Hilda en la cocina con Elena, no dando órdenes sino compartiendo recetas y risas. Estos momentos, aparentemente insignificantes, eran la prueba tangible del cambio. Eran los ladrillos con los que se construía día a día la nueva hacienda, una que ya no se medía por su producción de tequila, sino por la calidad de la vida que albergaba entre sus muros. La riqueza, descubrieron, no estaba en los libros de contabilidad, sino en esos instantes de conexión humana. El peso de la culpa nunca abandonó por completo a Juan Fernando, se convirtió en una sombra compañera, un recordatorio perpetuo de su ceguera pasada. Pero con el tiempo, y con la ayuda silenciosa de Ana Hilda, aprendió a que esa sombra no lo consumiera. La transformó en un motor para la acción, en un compromiso inquebrantable de ser un hombre mejor cada día. Su perdón no llegó como una revelación divina, sino como un trabajo arduo y diario, el trabajo de reparar, de escuchar, de cuidar. Comprendió que no podía cambiar el pasado, pero podía honrar a quien había perdido construyendo un presente y un futuro, donde los errores que él cometió no se repitieran jamás. Su amor se nutrió en el lenguaje de los pequeños gestos, que hablaban más alto que cualquier juramento. Era él cubriéndola con un chal en las noches frías del porche, o ella dejando un libro marcado en la página que sabía que le interesaría. Era la forma en que sus miradas se encontraban a través de un comedor lleno de gente, compartiendo un entendimiento silencioso. No necesitaban la validación del mundo exterior porque habían construido su propio universo en la escondida, un refugio basado en el respeto y el cuidado mutuo. Su relación era un jardín cultivado con esmero, sobre un terreno que una vez fue estéril, una prueba viviente de que el amor más fuerte a menudo crece de las cenizas del dolor más profundo. El tema del heredero, la cláusula que había sido el origen de toda la tragedia,
se desvaneció en la irrelevancia. Nunca tuvieron hijos propios, y la ausencia nunca se sintió como un vacío. Sus herederos, comprendieron, eran todos los niños que pasaban por la escuela, todas las familias que encontraban un futuro mejor en sus tierras. Su legado no era de sangre sino de espíritu. Al renunciar a la obsesión por la continuidad personal, encontraron una forma de trascendencia mucho más grande y significativa. Rompieron el ciclo de la presión y el linaje, y en su lugar plantaron un legado de comunidad y de oportunidades, uno que beneficiaría a generaciones, mucho después de que sus nombres fueran olvidados. Los años pasaron, suavizando los bordes afilados del recuerdo y convirtiendo el drama en una historia de vida. Juan Fernando y Ana Hilda envejecieron juntos, sus rostros marcados por el tiempo, pero sus ojos llenos de una serenidad que solo se gana con esfuerzo. Se convirtieron en los abuelos de la hacienda, figuras de sabiduría y respeto, cuya historia personal se había fundido con la historia de la tierra. El viento que soplaba entre las hojas puntiagudas del agave parecía susurrar su leyenda, un cuento sobre cómo un contrato de negocio se convirtió en una lección de vida, y cómo el amor más improbable se convirtió en el más verdadero. Su historia nos enseña que el amor después del luto no consiste en reemplazar a quien se fue, sino en hacer espacio para una nueva vida que honre las lecciones aprendidas del dolor. Nos muestra que las relaciones más sólidas no son las que carecen de conflictos, sino las que tienen el coraje de enfrentar las verdades más oscuras y reconstruirse desde cero. El vínculo entre Juan Fernando y Ana Hilda fue un testimonio de que a veces, el mayor acto de amor es simplemente quedarse, ayudar al otro a recoger los pedazos y tener fe en que, juntos, pueden volver a armar algo hermoso, aunque las cicatrices siempre permanezcan visibles. El viejo columpio bajo el fresno, que una vez fue el escenario de una confrontación dolorosa, se convirtió en su lugar favorito. Allí se sentaban en las tardes tranquilas, observando a los nietos de Mateo jugar en el jardín donde Isabel una vez pintó bugambillas. El símbolo de una mentira desesperada se había transformado en un símbolo de paz y continuidad. No habían borrado el pasado, lo habían abrazado y le habían dado un nuevo final. Habían demostrado que la redención no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre cada día, con cada elección de ser mejor de lo que uno fue ayer. Aquella tarde, bajo el sol de Jalisco, ambos comprendieron que la herencia más valiosa no se firma en un papel ni se lleva en la sangre, sino que se cultiva en el corazón cuando la verdad, por fin, nos hace libres para amar.